Hoy vamos a explorar una de las historias más antiguas y la verdad más poderosas que existen. Pero no la veremos como un simple texto religioso, sino como una especie de mapa, una brújula temporal para la transformación personal. Es la historia de cómo un hombre aprendió a ver más allá de un destino que parecía escrito en el cielo. Esta pregunta es el punto de partida. Es una invitación a pensar que estas narrativas antiguas son mucho más que cuentos. Son, en realidad, modelos, patrones que podemos aplicar en nuestras propias vidas para ir más allá de las limitaciones que a veces creemos que nos definen por completo. Muy bien, pues vamos al principio. Para entender la transformación, primero hay que conocer al hombre antes de que todo cambiara. ¿Quién era realmente Abraham en su tierra, en Ur de los Caldeos? Y aquí, ojo, está la primera clave importante. Cuando los textos dicen que Abraham era de Ur de los Caldeos, no solo nos dan su ubicación geográfica. En esa época, ser caldeo era ser un sabio, un astrólogo, alguien que dominaba la ciencia de los cielos. O sea, Abraham no era un simple aficionado mirando las estrellas. Era un experto, una eminencia. Su mundo se entendía a través de un sistema externo, predecible, el movimiento de los astros. Para él, el cosmos era como un gran mecanismo que dictaba el rumbo de la vida. Un destino que se podía leer y hasta predecir. Pero ¿qué pasa cuando profundizas tanto en algo? Llegas a un límite. Y es justo en esa frontera del conocimiento donde Abraham tuvo su revelación más grande. El momento en que todo su saber empezó a transformarse en verdadera sabiduría. Y aquí es donde todo da un giro de 180 grados. Abraham se da cuenta de que el sistema que tanto dominaba no era la causa de todo, sino tan solo un efecto. Las estrellas no eran los titiriteros, eran las marionetas. Y él sintió una necesidad profunda de conocer a quién, de verdad, movía los hilos. Y fíjense en la paradoja, que es fascinante. Él no rechazó su conocimiento, no lo tiró a la basura. Al contrario, lo usó como trampolín. Utilizó una ciencia que definía el destino para descubrir una realidad que estaba más allá de cualquier destino. Es un modelo increíble de cómo usar nuestras propias herramientas para superar sus aparentes limitaciones. Un descubrimiento así de profundo por dentro necesita manifestarse por fuera. Y en las tradiciones antiguas no hay símbolo más poderoso de un cambio de esencia que un cambio de nombre. A ver, esta frase de sacarlo de debajo de las estrellas es una metáfora potentísima. No es algo físico, claro, es espiritual. Significa elevar su conciencia, pasar de sentirse controlado por el cosmos a estar alineado con la fuente de ese cosmos. Dejó de ser un producto del sistema para convertirse en un socio del creador de ese sistema. El cambio es total, como vemos aquí. Abraham, padre elevado, era un sabio respetado dentro de un sistema que él observaba. Pero Abraham, padre de una multitud, se convierte en el origen de algo nuevo, de una visión del mundo distinta. Su identidad ya no se basa en lo que observa, sino en la fuente que ahora lo guía. Y esa letra que se le añade a su nombre, la letra Hei en hebreo, no es un simple adorno. En la mística de la época, las letras son como canales de energía. La Hei, que se pronuncia casi como un suspiro, un aliento, se asocia con lo divino. Al añadirla, se simboliza que recibió una infusión de un nuevo estado del ser, una expansión de su capacidad para crear una nueva realidad. Bueno, ahora viene lo interesante. Vamos a traer todo esto a nuestra vida, porque si esta historia se queda como una anécdota del pasado, la verdad no nos sirve de mucho. La idea es usarla como una herramienta práctica, para nosotros hoy. Esta es la pregunta que nos toca hacernos. ¿Cuáles son esos sistemas, esas fuerzas externas que a veces aceptamos como nuestro destino? Esas que dictan nuestras decisiones y que sentimos que limitan nuestro verdadero potencial. Pueden ser muchas cosas, ¿no? A veces son las creencias que traemos desde casa, la presión social para ser de cierta manera, las experiencias del pasado que nos marcaron, o las etiquetas que nosotros mismos nos ponemos, o, simplemente, el miedo a fallar. Esas son nuestras constelaciones personales. Entonces, aquí está el punto clave. La historia de Abraham nos enseña que el primer paso es observar esos patrones, entenderlos, así como él entendió las estrellas. Pero el segundo paso, y el más liberador, es reconocer que no son sentencias definitivas, son solo patrones, y nosotros tenemos la capacidad de elevarnos por encima de ellos. Y para ir cerrando, es vital entender que este camino no se trata de rechazar lo que sabemos, de volvernos ignorantes. Todo lo contrario, se trata de purificar nuestro conocimiento, de llevar nuestra percepción a otro nivel. De hecho, pensadores antiguos como Clemente de Alejandría describieron esta misma evolución del pensamiento.
Se empieza en la superstición, creyendo que somos víctimas de fuerzas externas, después se pasa a la ciencia, a la filosofía, para entender cómo funciona el sistema. Pero la etapa final, la de la verdadera sabiduría, es reconocer la conciencia, la inteligencia que diseñó ese orden perfecto. Abraham no quemó sus mapas estelares, para nada. Los resignificó. Su conocimiento del universo dejó de ser un fin en sí mismo y se convirtió en un medio para conectar con la fuente de todo. El saber del mundo se integró con la sabiduría del espíritu. Esta cita, que se le atribuye a Clemente, resume la transformación a la perfección. Es el cambio de enfoque, de estar fascinados con los efectos, con las obras, las estrellas, los mecanismos del mundo, a buscar la causa, la conciencia que está detrás de todo eso. Y con esto cerramos. La lección de Abraham es, en el fondo, un llamado a la acción. Nos deja con la idea de que nuestro potencial no está limitado por las estrellas que vemos sobre nosotros. Como él, podemos aprender a navegarlas, a entenderlas y finalmente a elegir un camino que las trascienda. El futuro no es algo que se lee en alguna parte, es algo que se crea, día a día.